Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a versículo. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le había dicho, y no fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré y el cananeo. Entonces, en la tierra, estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar al Señor, e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Hay algo que, que nos identifica a los hombres y mujeres de Dios, que son las secuelas del llamado que Dios nos hace. Cuando Dios nos hace un llamado, ese llamado deja unas huellas, ¿cierto? Y esa huella es tomar una decisión ante una situación que para nosotros es difícil. Y dice que Dios le había dicho a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela a la casa a donde él iba a tener. Dios los llama a Abraham, y cuando Dios llama a Abraham, lo llama para llevarlo a una tierra que Abraham no conocía, a un territorio del cual Abraham no tenía ni idea. Abraham estaba desconocida completamente. Estaba en su comodidad, no tenía, mejor dicho, por qué salir de ahí, porque estaba cómodo, ¿cierto? A veces Dios nos habla que soltemos muchas cosas, pero nosotros en nuestra comodidad no queremos hacerlo. Pero Dios llama a Abraham y éste obedece a la voz de Dios. Abraham camina sin saber a qué lugar Dios lo llevaría. Él se va de su casa, aunque después que parte de su padre, y se va. Pero cuando éste camina hacia un desierto, hacia un lugar donde no sabía dónde iba a ir, pero dice la Biblia que caminaba hacia tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Así hubo el texto, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que Dios te mueve a la promesa y llegarás a la promesa. Porque Abraham salió de la tierra donde estaba a la tierra de Canaán. Porque si se analiza el texto, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿a dónde va el pueblo de Israel? A tierra de Canaán, ¿cierto? Y esa fue la tierra la cual pisó Abraham primero. Por eso dice, y salió a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegó. Si Dios te lo dijo, Dios lo cumple y vas a ver la promesa. Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. A veces estamos orando a Dios
por una respuesta, pero nosotros no vemos la respuesta en el momento. Y nos pasa a todos. A mí me pasa mucho que le oro a Dios por respuesta y veo cosas contrarias. Y vemos lo distinto. Entonces pensamos que es que Dios no nos está prestando atención, pensamos que Dios no nos quiere oír y nos pasa comúnmente eso. Y no entendemos que es parte de las huellas del llamado que Dios nos ha hecho. Abraham salió de su comodidad, Abraham salió de su zona de confort a vivir a una zona donde no sabía qué iba a pasar. Abraham tenía bienes, tenía propiedades, tenía siervos, tenía mucha gente porque dice que había adquirido gente y se fue con toda esta gente. O sea, vamos a estar aquí y Dios nos mueve de este lugar a otro lugar sin saber qué vamos a hacer, sin saber si la gente vamos a tener la plata para mantener o sostener a los esclavos que tenemos. O sea, Abraham se mueve bajo la premisa que Dios le dice: te voy a hacer grande, siendo él ya bastante. Pero él cree a su promesa porque él tenía muchos siervos, tenía muchas personas, muchos siervos, y había adquirido muchas cosas, pero Dios lo saca de su zona de confort y lo lleva al desierto. Oiga, Dios como que le gusta de eso, ¿cierto? Pero ahí hay algo importante que usted y yo vamos a entender cada día que nos sentamos con la vida. Que Dios le dice en el versículo 3: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Cuando usted ha sido llamado por Dios, cuando usted ha sido rescatado del mundo para Cristo, el que viene a desearte maldición, el Señor revertirá esa maldición porque Dios cuida de los hijos que ha llamado. Por eso Abraham le dijo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré. No había necesidad de que Dios le dijera eso a Abraham. Sin embargo, ¿por qué lo dice Dios? Porque Dios dice: yo te llamé y como yo te llamé, yo te protejo, yo te cuido, ¿cierto? Yo te cobijo para que no te pase nada absolutamente malo. Y Dios llama a Abraham y le da esa promesa. Y le dice: yo te voy a engrandecer. A veces Dios nos dice: te voy a engrandecer, y nosotros, claro que es que no vemos la respuesta en el momento. Y nos desesperamos y nos angustiamos. Y pasa que cuando usted ya va a ver, la respuesta, la aparente respuesta de parte de Dios, cuando usted ya va a ver esa aparente respuesta, entra otro reto, o entra otro problema, o entra otra situación. Los hijos de Dios andamos de rollos en rollos. Parece que comiéramos chicharrón todo el tiempo, ¿cierto? Pero Dios le da la promesa a Abraham: y te voy a bendecir y serás de bendición. Al que Dios lo llama para bendecirlo. Pero cuando Dios lo llama y lo bendice, lo procesa, y mientras lo procesa, lo está bendiciendo, le está dándole lo que Dios quiere darle, que es su espíritu. Y cuando esa persona recibe el espíritu de Dios, ya será bendición para otros. Cuando Dios te llamó, cuando Dios nos trajo a su camino, nos empezó a procesar, empezamos a buscar de su presencia. ¿Y Dios qué hizo? Nos bendijo, ¿para qué? Para que llevemos bendición a otros. El espíritu que Dios ha depositado en cada uno de nosotros es para que llevemos el Espíritu Santo a otros que lo necesitan también. Para eso hemos sido llamados. Abraham no tenía más nada. Pero miren lo importante que podemos ver en este texto también. Que Dios le dice a Abraham que le haría de él una nación grande. Dijo, Dios le promete que haría una nación grande de Abraham. Una persona que no tenía hijos. Abraham tenía 75 años, según dice el texto, no tenía hijos, y la esposa era estéril. Y le dice que lo bendeciría. Abraham salió hacia el lugar que se le había designado, que era ningún lugar, porque Dios no le dijo específicamente
váyase de aquí a Bogotá y usted en Bogotá haga una casa, ya lo está esperando el hermano fulano y él lo va a llevar y lo va a organizar en un colmado, en una casita, en una chota, ya sea lo que sea, y ahí usted va a estar y me va a servir. No, Abraham salió hacia ningún lugar. Porque a usted que le venga una persona y le diga, vete de aquí para allá a ese lugar, y usted mira el lugar y no ve nada, ni siquiera una casa. Y Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, pero ni siquiera se la está mostrando. Se la va a mostrar a ti. Y Abraham se movió en eso. Se movió en esa fe. Y porque él se va hacia ningún lugar, y aparte de que se va hacia ningún lugar, no se va solo. Se lleva a todos los que estaban con él, sus bienes, sus propiedades y los que habían comprado. Y Dios le dice, vete hacia ningún lugar. ¿Y por qué lo lleva allá? Porque Dios sabía que no iba a dejar solo en ese lugar hacia donde Dios llevaba a Abraham. Era un lugar donde estaba empezándose el plan de Dios para el pueblo. A veces Dios te mueve de un lugar a otro y es para empezar su plan contigo. Dios lo movió y a lo largo de la vida de Abraham, y algo que marcó a Abraham fue que él tenía un encuentro con Dios. ¿Cómo hizo Abraham para encontrarse con Dios? ¿Cómo hizo Abraham para encontrarse con alguien a quien no conocía? Porque se supone que la tierra donde estaba Abraham era una tierra donde había mucha idolatría, de hecho eran escultores. Y que venga Abraham a hablarle a alguien, un Dios extraño a los dioses que él conocía. ¿Por qué será que Dios le habla al pensamiento? ¿Qué relación tenía Abraham para entender y saber qué le estaba diciendo o por qué obedecía? Porque Abraham debe haber sido un hombre temeroso, un hombre cuidadoso de su cultura, un hombre cuidadoso de los dioses que podían tener sus papás o sus familiares. Abraham no podía hacer, entonces Dios dio la capacidad que había puesto en Abraham y dijo, este es el que yo llamé y lo preparé para sacarlo y de él haré una gran nación. A veces nosotros no tenemos nada, nosotros solamente estamos en la casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, y somos el que Dios ha puesto su espíritu en nosotros para levantarnos, y cuando Dios hace que esto suceda, empieza a mirar que nosotros tenemos la capacidad de hacer lo que Dios dijo que haría con nosotros para levantar una nación. ¿A qué quiero ir con esto? Que Dios nos ha depositado el Espíritu Santo. Dios nos ha derramado el Espíritu Santo. Dios ha soltado su Espíritu Santo sobre la iglesia. Y cuando Dios nos dio al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos levanta, nos fortalece, nos aviva y nos llena de fuego para que nosotros podamos llevar la palabra de Dios a todas partes. Abraham se movió. Abraham no tenía el Espíritu Santo, solamente creyó a la voz. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios para que andemos caminando, llevando la gloria de Dios a todas partes, a donde nos movamos. Por eso el llamado cuesta y bastante, ¿cierto? Porque uno se distrae, ¿cierto? Bastante. Uno se distrae. Y Abraham fue el que tenía encuentro con Dios, y donde él llegaba levantaba un altar y adoraba, y era un hombre de relación e intimidad con Dios. ¿Cómo podemos comprender la secuela? La secuela en nuestra vida. Dios hace un llamado sin importar a dónde nos encontremos. Isaías 42, 6. Isaías 42, 6. Miren lo que dice. Yo, el Señor, te he llamado en justicia.
Te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y en el capítulo 41 del hermano Paul, dice: pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de quién, de Abraham mi amigo, porque te tomé desde los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Cuando Dios tiene un llamado con una persona, cuando Dios tiene un llamado para alguien, Dios nos llama, no le importa a Dios dónde esté, a Dios no le importa si está en el burdel, a Dios no le importa si está en el bar, a Dios no le interesa que esté trabajando en una esquina vestido, no le interesa nada, a Dios no le interesa que esté trabajando en la ruta, a Dios no le interesa que esté trabajando en una oficina, a Dios lo que le interesa es lo que Él ha depositado en esa persona, porque Dios sabe que lo que Él depositó lo llevará a ser mejor que lo que en este momento está, y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios ha depositado al Espíritu Santo para llevarnos a ser mejor de lo que nosotros creemos que podemos llegar a ser. Por eso Dios dice: de los confines de la tierra te llamé, de tierras lejanas te tomé y te dije: mi siervo eres tú, yo te escogí y no te deseché. Como Dios no nos desechó, ¿por qué nosotros nos vamos a hacer a un lado? Vamos a seguir caminando en el nombre de Yeshua HaMashiach para poder andar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, aún así no sintamos que esté con nosotros, caminemos, porque Él va de la mano de los que buscan su presencia. La Biblia dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. La gente se va a ir. Los que no se van, porque se van solos, se los lleva el ángel de la muerte. El que no se va, porque usted no le cae bien, se va porque el ángel de la muerte dice: ya es su tiempo, camine. Y a veces quedamos solos. Y cuando quedamos solos, Dios saca de nosotros lo que Él ha depositado en nosotros. Porque Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres de fuego, de oración, de avivamiento, de restauración, de poder y de gloria. A eso nos ha llamado Dios. Por eso cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice: aviva la llama, aviva el fuego, aviva el don que Dios ha puesto en ti. La iglesia ya no está avivando el don, la iglesia ya no está avivando la presencia de Dios, la iglesia ya no está avivando el poder, la iglesia ya no está avivando el Espíritu Santo, la iglesia está dando palabra de motivación, y esa palabra de motivación cae cuando llega el problema. Pero cuando usted recibe la palabra del Espíritu Santo, esa palabra del Espíritu Santo lo sostiene cuando el problema llegue, porque no es la palabra, sino el Espíritu Santo que viene en esa palabra. Déjale la gloria a Jesús. Eso, vamos a empezar a caminar en esa unción. No importa dónde estemos, Dios nos ha llamado. Y los que estamos aquí, ninguno es de estas tierras, ¿cierto? ¿O quién nació aquí en Fusagasugá? Yo soy de Huapicauca, en el Pacífico, por ahí, escondido. Yo creo que muchos no conocen en el mapa, pero lo van a conocer en el nombre de Jesús. Y entendemos que Dios nos reúne con un propósito, como el hermano Max siempre está lijando ahí en esa parte. Dios nos ha reunido con un propósito. Dios nos ha traído con un propósito. Que no lo veamos en el momento no quiere decir que Dios no lo va a cumplir. Abraham, Dios le prometió un hijo, y Abraham pasaron 25
5 años para recibir ese hijo. Que usted no vea la respuesta de Dios no quiere decir que Dios no se la va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo se hace y lo que Él habla se ejecuta, porque la tierra obedece a la voz del Creador. Él lo dijo y Él lo hace. Dios promete bendecirnos y prosperarnos, Dios lo hace, iglesia. Hace pacto con nosotros, Dios hace pacto con nosotros. A veces usted ha visto que en algunos sobres ponen pacto. Usted hace pacto con Dios. ¿Cuál es el pacto que hace con Dios? Darle a Dios unos centavos para que Dios le prometa. Dios no necesita eso. Prométale a Dios otra cosa y déselo a Dios en pacto y verá que Dios le responde. Y claro que no estoy diciendo que hagas pacto. Si usted le nace hacer su pacto, usted lo puede hacer. Porque a veces creemos que yo le doy a Dios 10,000 pesos para que en forma de pacto, para que Dios me responda. Le estoy comprando a Dios el milagro. El reino de los cielos no opera así. Cuando Jesús le dijo a Pedro, yo te doy plata para que tú me pongas al Espíritu Santo, ¿qué le dijo Pedro? Perezca tu dinero contigo. Aquí eso no se trata de eso, esto se trata de oración y ayuno y de la búsqueda del Espíritu Santo en la intimidad. Ahí es donde Dios se manifiesta y el pacto que Dios quiere que usted haga con Él es ese. Señor, yo te sirvo y tú me respaldas cuando yo predique tu palabra. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios busca hombres y mujeres que les sirvan, que no les importa qué pase. En Ezequiel capítulo 22, Ezequiel 22, ya casi en el versículo 30, la iglesia anda en la nube, pero en la nube de que yo le hablo al hermano psicológicamente. Le doy una charla motivacional, el hermano se mejora y se va para la casa, pero necesita otra vez volver a sentir que se siente bien. Entonces, como necesita sentirse bien de nuevo, viene otra vez el domingo, se sienta frustrado, afligido y angustiado, y no cada domingo quiere estar recibiendo la medicina que le da la motivación. Pero la iglesia debemos enseñar a Jesucristo, porque usted viene el domingo o viene el miércoles, pero usted necesita a Cristo el lunes, necesita a Cristo el martes, necesita a Cristo el miércoles, necesito a Cristo el jueves. Yo no necesito solamente que la palabra llegue a mí el domingo, que el pastor me habla psicológicamente, sino que necesito la palabra de Dios de domingo a domingo. Por eso las promesas de Dios deben ser el centro de que yo me sostenga, porque Jesucristo lo prometió y lo va a cumplir en nosotros. Y la iglesia quiere andar jugando con la palabra de Dios. Queremos andar haciendo solamente, no sé, andamos como en ese rollo de que buscamos adeptos. Eso es lo que busco, tener un club. Por eso vemos a tantas iglesias haciendo TikTok y haciendo sandeces en las redes sociales. Cuando verdaderamente debemos llevar la palabra. La iglesia no está para congeniarse con la sociedad. En la Biblia dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si la iglesia quiere servir a Dios, tiene que servir a Dios y no dejarse llevar por las aguas de la corriente que el sistema quiere arrastrarla. Como dice Jeremías 15:19. Y mire lo que dice Ezequiel 22:30. Dice, y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Esto está prácticamente pasando en nuestro territorio. Dios está buscando hombres y mujeres que hagan vallado, hombres y mujeres que se pongan a la brecha delante del Señor y digan, Señor, aquí estoy, yo voy por este camino. Hombres y mujeres que quieran ir a la obra del Señor, y Dios no los está encontrando porque la iglesia no los está preparando.
La iglesia no está preparando hombres y mujeres que se enfrenten ante la adversidad. La iglesia está preparando endebles. No está haciendo nada. Por eso verdaderamente el sermón de hoy era manteniendo el fuego para que ese fuego sea creciendo y cada día sea esparcido el poder y la palabra de Dios en el mundo. Hay que reevangelizar a la iglesia. Hay que volver a evangelizar a la iglesia. Hay hermanos, hombres y mujeres que no conocen al Dios que están sirviendo. Ya se oye esta frase. ¿Cómo es posible que Dios aún nos hable en este texto de Ezequiel? Y no es un texto que fue escrito ahora, es un texto que fue escrito hace muchos años. Y Dios dice que buscó hombres entre los hombres que habían y no encontró ninguno. Y la iglesia hoy no quiere levantarse, porque cuando se levanta un hombre de Dios a predicar con poder y gloria, la iglesia sale a criticar a ese hombre de Dios más que lo que hace el mundo. El mundo no lo critica. Quien critica a ese hombre de Dios que hace milagros, que Dios lo usa, que Dios restaura, que Dios salva vidas, que Dios rescata al pecador, la iglesia sale a criticar a ese hombre. ¿Qué iglesia es esto? ¿Qué estamos haciendo? Dios quiere hombres y mujeres que nos paremos en la brecha y empecemos a caminar y a decir: Señor, aquí estoy listo para ir con tu espíritu hasta donde tú me lleves, porque tú eres el que hace la obra en nosotros. Dios busca que esta generación haga pacto con Él, pero ese pacto de servicio. Quiere ser próspero. Jesucristo es la respuesta ante todo. Jesucristo es la respuesta. No hay otra respuesta. La iglesia tiene tan engañada a la iglesia que dice: ay, es que usted, para que Dios lo bendiga, traiga sus diezmos y su ofrenda. Usted quiere que Dios lo bendiga. Ore, ayune, vigile, lea la Biblia y busque la presencia de Dios. Y no tendrá que venir a echarle un sermón de 2 horas para que usted dé un diezmo. Allá me explicar en las redes sociales, pero esa es la verdad. Es la verdad. El que quiere prosperar, que trabaje duro. Porque en la iglesia ha engañado a la gente, hemos engañado, y mucha gente en la iglesia está engañada diciendo que para que Dios me bendiga, entonces para que Dios me dé, ¿yo qué hago? Le doy a Dios 10 pesos, 20 pesos o lo que tengo para que Dios pueda proveerme a mí. No, si Dios es el que dice que Él provee, porque Él es el dueño del oro y de la plata, y como Él es el dueño de todo, Él dice: usted tiene necesidad. Tome, yo le doy, porque Él sabe que lo necesita. Él sabe que usted tenemos necesidad. Por eso la Biblia en Mateo 6:33 dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Usted no es que vamos a venir aquí a decirle: Señor, yo te doy esto como diezmo, ofrenda, pacto, primicia. No, es que busquemos la presencia de Dios. Busque a Dios en oración, busquemos a Dios en ayuno, busquemos a Dios en la Biblia, en las escrituras, leyendo, orando, ayunando, compartiendo con los demás la palabra de Dios, y Dios hará con este que se levanta cosas grandes para su reino y le dará las añadiduras. La Biblia dice: no he visto justo ni su simiente que mendigue pan. Ese justo es el que busca la presencia de Dios, porque nosotros no somos justos. A nosotros nos justificó Jesucristo, aleluya. Él fue quien nos justificó. Somos hombres y mujeres. Los llamados de Dios son hombres y mujeres de altar. De altar. No, altar no es que se paran a predicar solamente, no. Abraham, donde llegaba, hacía un altar. El altar significa intimidad. El altar significa relación. El altar significa amistad. El altar significa comunión. El altar significa culto. El altar significa respeto, honor, honra. Eso significa el altar. Y Abraham levantó un altar. Jacob levantó un altar.
Los hombres y mujeres de Dios hoy no quieren levantar altar. No quieren levantar altar. Porque he escuchado pastores decir a siervos en la iglesia que si en alguna casa se levanta un altar de oración, no vayan. ¿Y por qué no van a ir a adorar a Dios? ¿Será que se va a ir la gente? Si se va la gente es porque hay algo más. El que se quiere ir, que se vaya. Pablo sembró, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Jesucristo. La iglesia no es del pastor, la iglesia es de Jesucristo. Jesucristo es el que cuida su iglesia. Jesucristo es el que bendice su iglesia. Nosotros fuimos llamados a mantener la iglesia, pero hermanos, nosotros estamos aquí y llevamos la palabra al que quiere escuchar la palabra, pero si no está dispuesto a escucharla, hay que seguir orando, hay que seguir ayudando por esa persona y seguirle insistiendo, llevándole la palabra de una forma amorosa, que entienda que Jesús quiere restaurar. Pero la iglesia hoy no quiere levantar altar. La iglesia quiere que los demás estén intercediendo. Ay, hermanito, tengo un problema, ¿usted puede orar por mí? No, tenemos un problema. Hermano, tengo un problema. ¿Puede orar por mí? Apóyenme en oración en su casa, porque yo en la mía me voy a meter en 11 días, 20 días, 30 días de ayuno. Voy a estar orando para que Dios me responda. Usted apóyeme en oración desde donde está, y así la iglesia se levantará más rápido, porque veremos todos la gloria de Dios manifiesta en toda su iglesia. Dios levantará una generación que busque hacer altar, que busque estar con Él. Dios va a levantar una generación. Este año 2025 verá usted la gloria de Dios en muchas iglesias, porque habrán hombres y mujeres que levantarán altar para buscar la presencia de Dios. Hombres que no conocía nadie en 2024, hombres y mujeres que nadie sabía, ni la mamá de Tarzán no conocía. Este 2025 van a salir del anonimato. Este 2025 van a salir de ese escondite espiritual, porque Dios lo va a llevar arriba y lo va a catapultar a ese nivel que el mundo lo va a conocer. Si usted lo cree, de gloria al Señor Jesucristo. Porque Dios nos va a catapultar. Dios va a levantar hombres y mujeres que busquen estar con Él, que sean de altar, que preservan, que perseveran en la promesa y en su encuentro con Dios. Cuando nosotros nos convertimos a Dios hace pocos años, había esas promesas palpables en la iglesia. Usted llegaba a la iglesia y las promesas eran Isaías 41:10. Mi hermano, Dios me dice que le dé Isaías 41:10. Mi hermano, Dios me dice que le dé este texto. Mi hermano, Dios me dice que le diga esta palabra. Y eran promesas escritas aquí en la Biblia. ¿Sabe cuáles son las promesas hoy? Dios te va a llevar a naciones. Una persona que ni siquiera ora. Dios te va a dar una casa grandota. ¿Y para qué? Él va a usar un cuarto y la sala, la cocina. Dios te va a dar un carro nuevo. Esas son las promesas. Antes las promesas eran la Biblia. Antes las promesas eran eso. Yo no sé si es que yo soy ya antaño, pero yo todavía soy joven. Pero las promesas eran promesas de la Biblia. Que usted estaba pasando un momento tan difícil, llegaba a la iglesia y el hermanito le daba la palabra y usted decía, wow, hermano, la necesitaba. Hoy las promesas son: Dios te va a dar una, Dios te va a dar una casa, un carro, Dios te va a dar una ropa, Dios te va a dar una esposa y la tiene al lado, Dios te va a dar una. O sea, esas son las promesas de hoy. Tienen a la gente engañó cuando la promesa de Dios es el sí y en el amén. Tiene la promesa, la mayor profecía, Mateo 6. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Quiere ver una promesa, y quiere ver esas promesas,
que Dios le va a dar un carro, que Dios le va a dar una beca, que Dios lo va a llevar a naciones, que Dios lo va a hacer pastor de muchos lugares, que Dios le va a abrir iglesias en todas partes. Pues busque la presencia de Dios. Eso de que yo tenga que decirle a usted, Dios te va a bendecir cuando... No, yo tengo que decirle que Dios lo va a bendecir si usted busca la presencia de Dios, que Dios lo va a prosperar si usted y yo buscamos a Jesucristo. Yo no puedo decirle a Dios, Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar y usted ni siquiera quiere orar, usted ni siquiera quiere ayunar. No, nada de eso. Dios te va a levantar cuando nosotros ayunemos, cuando nosotros busquemos, cuando nosotros estemos en la presencia, cuando levantemos altar para exaltar al nombre del Señor Jesucristo. El hombre que trabajó en la calle Azusa, que Dios, el de avivamiento de la calle Azusa, ¿sabe dónde tenía su cabeza? Estaba siempre metido en una caja. Y ese hombre estaba en esa caja. Era hombre que mientras estaba en esa caja estaba buscando la presencia de Dios. Y su nombre se recuerda hasta hoy. Hasta Alan Roberts, hasta Alan Ayers. Un hombre también de milagro, que jugaba con la unción. Iglesia, ya eso no se ve. Kathryn Kuhlman, muchas mujeres las he escuchado decir, yo quiero ser como Kathryn Kuhlman, yo quiero ser, pero no son capaces de cortar como cortó Kathryn Kuhlman. No lo vemos. Muchas personas, tenemos grandes avivadores. Aquí tuvimos hace poco al profeta T.B. Joshua, un hombre que Dios usaba y empezó su ministerio joven de 21 años y vivió en ese ministerio. Dios lo usó grandemente, como podemos ver, pudieron ver los que fueron aquí en Colombia, en Cali, al profeta T.B. Joshua. A mí me tocó mirarlo en el televisor y ver al profeta T.B. Joshua obrar en milagros. Pero ya uno no ve eso. Queremos verlo. Queremos volver a sentir al Espíritu Santo, que los niños no se vengan a la iglesia a entretener pintando caricaturas, sino que los niños que empiecen a conocer a Jesucristo desde que tengan 5 o 6 años. Que sean instruidos en la iglesia, no entretenidos en ella. Porque la iglesia está entreteniendo a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes y a los adultos. Los estamos entreteniendo y no los estamos preparando para que salgan a pelear la buena batalla de la fe. ¿Cómo un joven se va a enfrentar y a decirle no a la fornicación cuando la sociedad lo está vendiendo fornicación por todas partes? Las redes sociales, uno abre esas redes sociales, lo que más gustan los jóvenes, y ve jóvenes semidesnudos en ellas. ¿Y cómo la iglesia está haciendo para que nuestros jóvenes no caigan bajo eso? Los entretenemos. Entonces colocamos a los jóvenes el día sábado, que es el servicio a los jóvenes, y empezamos a hacer juguetitos para que el joven se sienta bien. No, que eso lo hace en su casa. Aquí el joven se viene a empoderar del poder de Jesucristo, porque un joven empoderado, créanme que ese joven hace cosas poderosas para Dios. Ese joven hace cosas grandes para Dios. La iglesia recapacita. Por eso nuestro lema, nuestro rema este año es un nuevo nacimiento, nuevos odres. Si usted quiere ese nuevo nacimiento, lo va a tener, porque usted y yo somos nuevos odres. ¿Y qué indica eso? Cuando una persona nace de nuevo, está presta para llevar el poder de Dios. Pero cuando usted es un nuevo odre, se derrama sobre usted el Espíritu Santo de Dios. Y cuando ese Espíritu Santo de Dios se derrame, el que estaba escondido en el anonimato viene a ser visto por toda la sociedad. Y la Biblia dice, y vendrán a ti por causa del Señor tu Dios, quien te ha honrado. Por eso hay que empezar a creer que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros y a caminar en el poder del Espíritu Santo. La Biblia lo dice, conviértanse a ti, pero tú no te conviertas a ellos. La iglesia debemos convertirnos a Jesús y que el mundo se convierta a Cristo y no nosotros aceptar lo que el mundo nos quiere dar. Ya se le acabó el tiempo. Jacob,
¿Qué busca Dios? Dios nos llama como guerreros a pelear. Dios nos llama a enfrentarnos al mundo. Jacob sostuvo una pelea con un ángel que le fracturó la cadera. Casi lo deja feo. Lo que yo me pongo a analizar de esa pelea, hermano, es lo siguiente. Bendito Dios. Si el ángel nomás lo tocó y lo desencajó el músculo para toda la vida, ¿se imagina donde le mete un golpe? Lo mata. Claro. Dice que lo tocó y le desencajó. Y que eso se llevó a Jacob hasta todavía. Pero ¿qué rescató a Jacob? A Jacob lo rescató. Él quería ver la promesa de Dios en su vida. Quería ser bendecido. Jacob quería ver la gloria de Dios como nosotros queremos ver la gloria de Dios en este lugar. Nosotros vamos a ver la gloria de Dios en este lugar. La gente caminará hacia usted porque usted portará la gloria de Dios en su vida. Los siervos de Jesucristo perseveran en la promesa porque Él los escogió para derramar su espíritu en ellos. Dios nos ha elegido para derramar su gloria. Dios nos ha elegido para ver su poder. Dios nos ha elegido para hacer cosas con nosotros. Dios nos ha elegido para llevar gloria y llevarnos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Iglesia, vamos a ver aquí en este lugar gente caminando que llegó cojo, gente que vea que llegó ciego, gente que oía que llegó sorda. Usted lo tiene que creer en el nombre de Jesús, porque Dios va a hacer estas cosas y más con los que creen. Dios nos llamó para prometernos el Espíritu Santo. Dígame, ¿cómo va a estar Dios en una iglesia si el Espíritu Santo viene a una sola función? Y es hacer que las cosas de Dios se hagan. Y la iglesia está haciendo videos para las redes sociales. Mire la diferencia en que nosotros grabemos un servicio, que grabemos unas cosas, a la diferencia que hacían los discípulos. Cuando Pedro, estaban en el auge del evangelio, predicando la palabra por todas partes, y habían problemas porque ellos estaban de toditos como nosotros aquí, estaban de toditos y llevaban la palabra, también servían a las mesas. ¿Qué dijeron los apóstoles? No, Señor, hagamos una sola cosa. ¿Y a qué nos vamos a dedicar? Nosotros somos los pastores, entonces vamos a dedicarnos a la administración de la palabra, a la oración, a la búsqueda del Espíritu Santo. Y esa es la iglesia del avivamiento. Esa es la iglesia que Dios levantó al principio del Pentecostés. Esa era la iglesia. ¿Y qué dijeron ellos? No nos vamos a entretener en las cosas del mundo, en darle el pan, en darle la comida. Para eso están los contadores que administren el diezmo y le den a las viudas lo que le corresponde. Eso dijeron los discípulos. Pero ahora, ¿qué hacemos nosotros? Los pastores estamos haciendo videos para las redes sociales en lugar de dedicarnos a la predicación del evangelio. Y es duro hablarlo de esta forma, pero es la verdad. Es la verdad. Yo veo a un pastor en la iglesia porque usan ya los templos. ¿Y por qué? Ay, Jorge, ¿por qué ataca tanto a la iglesia? Porque no puedo atacar a otra. Yo no puedo ir a atacar al Vaticano porque yo no me congrego en la iglesia. Si supuestamente hablan tanto de esta fe, ¿por qué hacemos lo mismo? En otras palabras, dediquemos, pastores, hombres y mujeres, que queremos ver que el mundo se convierta a Cristo, que ya no haya más burlas como lo hubo en los Juegos Olímpicos para Jesús. Entonces llevemos la palabra. Llevemos la palabra. Usted y yo fuimos llamados a llevar la palabra. Usted y yo fuimos llamados a llevarlo. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Busquemos la gloria, porque Jesús está así de soltarnos la gloria. Pero la iglesia no la quiere buscar, la iglesia no quiere verla, la iglesia quiere estar entretenida entre las cosas del mundo, en la economía, en los juegos, en el entretenimiento. Pero Dios quiere que la iglesia, los pastores, hombres y mujeres,
los que han sido de guerra espiritual, los que han sido de fuego, de pasión, de la búsqueda, volvamos a esa intimidad, volvamos a hacer ese nuevo nacimiento, volvamos a hacer ese odre para que Dios derrame su poder. Y así como decían los discípulos, ya no nos vamos a entretener nosotros a darle a la viuda, a dar esto, a saber que los de acá comen y los de allá no. Eso démoselo a otros, y nosotros los siervos, los que creemos en Dios, aquí a los que nos están mirando, los que creemos que estamos sirviendo a Jesucristo, enfoquémonos en lo que Jesucristo nos ha llamado y dediquémonos a la administración de la palabra y a la unción del Espíritu Santo. Dediquémonos a eso. La iglesia hoy debe levantar altar para estar en comunión con Cristo. La oración nos hace perseverar en la promesa dada por Cristo. Y el Espíritu Santo se derramará en nosotros. El Espíritu Santo se derramará en nosotros. Cuando Dios nos llamó a cada uno de nosotros. A cada uno nos llamó el Señor. Y lo primero que Jesús nos prometió fue la vida. Y después que usted aceptó la vida eterna, y lo voy a hablar con objetividad, con subjetividad, porque yo estoy incluido ahí. Uno aceptó a Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo, supimos que éramos salvos. Pero usted no se quedó en que solamente era salvo. Usted quería ir más allá. Y quería ir más allá. Ya no quería solamente la salvación. Ahora quería el bautismo. Y cuando se bautizó ya no quería solamente ese bautismo. Quería el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso cuando se hablaba de un culto de oración, los cultos de oraciones de hace 10 años, se llenaba la iglesia. Hoy usted invita a un culto de oración y van 5 o 6 hermanitos y la iglesia tiene 100. Y entonces la iglesia dejó a un lado el bautismo del Espíritu Santo, la búsqueda del Espíritu Santo, y ya no hablamos de eso. Hoy ya no se hablan en lenguas porque son vociferaciones. Hoy ya no se busca la presencia de Dios porque es religioso. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia está buscando si ni siquiera sabe a quién Dios está alabando, por Dios santo? No sabe. No sabe. No sabemos. La secuela de los hijos que Dios han sido llamados, la secuela de los hijos de Dios que han sido llamados son hombres y mujeres que manifiestan la grandeza de Dios al que sirve. Esta iglesia tiene que caminar en la obediencia, relación, santidad con Dios para ver cosas sorprendentes. Usted es llamado a manifestar la gloria de Dios. Hace muchos años se escribió que la tierra gime y está con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hoy ya eso no se ve. Ahora sí es cierto que si antes gemía, ahora la tierra grita esperando que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Y cuándo los hijos de Dios nos vamos a manifestar? Cuando el Espíritu Santo llega en nosotros y empieza a hacer en nosotros las cosas grandes y sorprendentes que Jesucristo dijo que íbamos a hacer. No podemos seguir buscando y caminando con la gente que está en depresión. La que viene aquí en el nombre de Jesús tiene que ser libre de esa depresión, y no por el momento. No va a estar mientras estamos aquí, le damos la palabra de aliento y se va para su casa y sigue en la depresión. No, el que llega aquí se va con el Espíritu Santo para su casa, y el espíritu de depresión que lo está esperando para volverlo a atacar se va en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Fuimos llamados a eso. Vamos a manifestar la gloria de Dios. Vamos a manifestar la gloria de Jesucristo. Nosotros no lo hacemos, pero el Señor lo hace. Cuando los discípulos se vieron atacados, ¿cuál fue su oración? Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra.
¿Y qué más dijeron? Y tú con... Y Dios confirmaba la palabra de los discípulos con hechos. Lo que se predique aquí en el nombre de Jesús tiene que ser manifestado acá. Si hablamos de liberación, aquí tiene que haber liberación. Y hay el que diga que no es Dios, entonces que se pierda, porque aquel que hace las liberaciones es Jesucristo. ¿O no es así? Porque hay hermanos, créanme, hay hermanos en la iglesia diciendo que eso es una persona que entró en una laguna y que le dio ¿cómo se llama esto que da la enfermedad y que cayó por allá? Entonces, una persona, un ataque epiléptico, que una persona que no lo conoce a uno, le saque los trapitos al sol, eso es un ataque epiléptico. ¿Cómo lo ve, pastor? Que una persona que le saque los trapitos al sol va a decir de la ciencia que es una enfermedad. ¿Cómo saben las enfermedades? Hola. Y la iglesia está conmigo en el La iglesia se ha comido. La iglesia se ha comido el cuento de que el que ve misterio es porque tuvo una laguna mental. La iglesia se ha comido el cuento de que el que está orando mucho en la iglesia es un religioso. La iglesia se ha comido ese cuento de que el que está buscando, el que brinca, el que salta en la iglesia es fanático. Ese cuento nos hemos comido. Entonces el que está en la iglesia y lo toma el Espíritu Santo y está en la carne, y el Espíritu Santo llega y quiere saltar, la gente le dice es fanático. Y entonces se queda solamente aplaudiendo. No. Cuando yo fui al estadio a un partido en Palma Seca, esos muchachos estaban desde el minuto 0 porque no había empezado el partido. Los deportistas estaban en el camerino y todos esos muchachos acá de la barra brava saltando y gritando todo el partido, se lo gritaron y antes del partido. Y es más, te lo digo así, cuando salimos del estadio, salimos caminando a ir a nuestros vehículos y cuando íbamos a pegar a nuestros vehículos, venían los muchachos gritando todavía de su partido de fútbol. ¿Por qué no vamos a gritar nosotros para Cristo? ¿Por qué no vamos a nosotros a exaltar a Cristo? ¿Por qué vamos a ser fanáticos nosotros y ellos no? En el nombre de Jesús nosotros alabamos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Eso de la iglesia, no podemos seguir comiéndonos el cuento que nos quieran echar. Porque hay muchas cosas que muchos estudiosos y respeto teólogos, a los teólogos, han transformado la palabra. Prohibido si no te das cosas de Dios. Ya se prohíbe. No demora y nos meten en 15 horas que han Pero Dios va a levantar generaciones, esta generación de hombres y mujeres de altar. Porque Dios va a levantar hombres y mujeres de altar. Que no les va a dar vergüenza lo que digan, que no les va a dar pena, que no van a sentir miedo, que no va a importar que les digan religioso, que no va a importar que le digan lo que les digan. Dios va a levantar hombres y mujeres de altar. Amén.